Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Una xarxa de corals. Carla, ja ho teniu preparat, això, o què? Sí, solo que no pasamos a la fase 1, así que... Fins que no passeu vosaltres a la fase 1, no podem... A la fase 1 ja podrem venir, per això? Sí, amb restriccions, però sí. Bé, doncs ja podríem apretar una mica, eh? Joder, Perquè y tan, y tot, tan. tot Y ahora se han tot inventado Catalunya... la 05, el no sé qué. Es decir, madre mía, ¿y qué luego será la 075 o qué? Déu-n'hi-do. El tema... Tot Catalunya està a la 1, Sí, excepte sí. Barcelona i... Bueno, toda, como se han inventado el trozo este de Canet para arriba, pues te quedas a media y dices, pero a ver, que me lo expliquen. Però en fase 1 ja es podrà fer alguna cosa? Sí, sí, sí. Fase 1, sí. Pocs, la meitat, amb l'aforament de la barca i tot això, però podrem anar a l'aigua, que almenys és algo. Però, i llavors ja estarà el tema de, de l'escompressió i tot això, com es diu? Els... Bueno, ja em sortirà. Ja sortirà, ja sortirà. Si tens una malaltia descompressiva, has d'anar en un lloc, no? Com es diuen? Sí, 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 la càmera hiperbàrica. Ara, hòstia. Sí, sí, sí. No, ja estan actives. Sí, sí. Ja estan actives. Sí, sí. I les assegurances també. I l'única cosa és que ens deixin anar a l'aigua. Vaja. O sigui que en principi, si, què et diré jo, no? Si, per exemple, Catalunya està en fase 1 i vosaltres no, si us vinguéssim a buscar unes botelles podríem anar a fer... Sí, sí. Per nosaltres amb ampolles cap problema. Simplement és que amb la barca és meitat d'aforament. Vale, però això en fase 0, que vosaltres esteu en fase 0, ni que us vinguem a buscar les botelles. Legalment, sí. Legalment. Clar. Legalment no, perquè no podeu sortir de la província i no podeu entrar en una zona de fase 0. Clar. És que és anar buscant totes les... Sí, sí, sí. Però de fet estàvem pensant, clar, a Tordera, que està en fase 1, tu no pots anar a Blanes perquè és una altra província i tens sol un riu que separa. Bueno, és una mica de follon. Ja. Bueno, molt bé. Pues comencem. Buenos días a todos y a todas, o silencio para que no haya mucho ruido de fondo. Y comenzamos. Particularmente hoy
con el tema de corales en general. Espero no alargarme mucho porque podría estar hablando durante horas y horas y horas, ya que es mi particular fetiche personal. He trabajado con ellos durante casi 10 años, por lo tanto, algo sé. Entonces, bueno, he trabajado a nivel molecular, he trabajado a nivel ecológico, a nivel de estudios de población y sobre todo me he concentrado, de hecho mi doctorado es sobre eso, en temas de cómo les está afectando el cambio climático a estos animales. ¿Vale? Por lo tanto, intentaré ser lo más breve y lo más concisa. Seguro que me cuesta, pero bueno, lo intentaremos. Vale. Bien, lo primero, ¿qué sabemos? Sabemos que, la gran barrera coralina, ¿vale? Eso creo que todo el mundo aquí sabrá de qué se habla. Es una estructura gigantesca, patrimonio de la humanidad, entre otras cosas, formada por corales y aparte de los pececitos que vemos y todo eso, lo importante de toda esta estructura es que en realidad son animales, corales en concreto, que viven asociados a algas en simbiosis y que van formando unas estructuras raras, eso no lo vamos a negar, que permiten el establecimiento de la vida en general, ya sea por su estructura de 3D, que por los nutrientes que dan y por cómo limpian el agua. Os he puesto un par de fotos aquí, un poco más antiguas, dejando claro que los corales y sus ambientes, en concreto os he puesto un par de fotos mediterráneas con el coral rojo, que en realidad no es un coral propiamente dicho, ya lo hablaremos después, pero que se ha utilizado desde hace muchísimos años a nivel de joyería, pero también como es una estructura tan dura, a nivel de instrumentos y algún tipo de estructuras tipo clavos se usó en una época, lo que pasa es que acaban rompiéndose, pero no se oxidan, por lo tanto se ha utilizado más a lo que es temas de construcción, etcétera, ¿vale? También obviamente hay una parte, y esto es más del rollo asiático, en el que creen, bueno, pues que da fertilidad. Entonces, bueno, pues se han tomado polvos de coral, lo cual no creo que sean muy fáciles de digerir, pero bueno, oye, cada uno que se coma lo que quiera. Aparte tenéis también aquí una foto, ¿vale? Que es de uno de los diseños que se hacían en la antigüedad para identificar animales y poderlos estudiar de alguna manera. Muchas veces venían muertos, por lo tanto los tenían que rehidratar y los dibujos, bueno, hay unos muy, muy detallados y otros un poquito menos. Pero que sepáis que ya desde hace un montón de tiempo estos animales han sido muy importantes. Y os pongo aquí los briozoos porque suele ser un tipo de... no es un animal, porque no es un animal, que se confunden muy a menudo con estos corales, ¿vale? Por lo tanto, intentaré un poquito haceros ver la diferencia, porque además los tenemos aquí también en Mediterráneo, ¿vale? Pues dándole una pensadita a esto, ¿por qué digo lo de que no son todos animales? ¿Vale? ¿Veis los dos circulitos en la parte de abajo? Uno es la parte de corales y nidarios en general y el otro circulito más a la derecha es el de briozoos. ¿Por qué digo que no son animales? Porque de los 5 reinos que existen en lo que es la separación de la vida natural y de los seres vivos, los briozoos pertenecen a un grupo que se llaman los protistas. Es una especie de, para entendernos, como las amebas. Entonces, bueno, pues forman unas estructuras particulares que al final resultan parecerse mucho a corales, ¿vale? Entonces, volviendo a la parte de Gran Barrera, el mar, en general, nos da muchísimo del oxígeno que respiramos, ya sea por ejemplo, Posidonia, en el caso del Mediterráneo, pero también Cimodocea y cualquier otra de las fanerógamas marinas, al igual que las algas, pero también los corales, ¿vale? Los corales en sí no son fotosintéticos, pero las algas que llevan asociadas sí. Entonces, pues tener en cuenta que al final, no por desestimar el Amazonas, que también es súper importante, pero los pulmones reales de nuestro planeta son el mar.
De ahí también que seamos el planeta azul. Y entonces, bueno, pues nos da una condición de tener oxígeno disponible gracias a todo este tipo de animales y vegetales que nos están aportando ese oxígeno. Importante entender también que ya sea briozoos que corales, están en todas las latitudes, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que lo encontramos desde el Ártico hasta el Antártico, ¿vale? Con formas y adaptaciones alucinantes para cada ambiente, pero los podemos encontrar en todas partes. Y la mayoría son de agua salada. Algunos hay también de agua dulce, pero son minoritarios. Vuelvo aquí un momentito a lo de los 5 reinos, ¿vale? De alguna manera es una diferencia curiosa, porque al final un briozoo, que luego veremos, que lo habréis visto seguro los que habéis buceado en Mediterráneo, siempre habríais creído que sería un coral o algo así, o no teníais ni idea, que eso también puede ser. Entonces, importante separar que briozoos son como una especie de ameba, y lo digo entre comillas, ¿vale? Que nadie se lo tome al pie de la letra, y nidarios, que son toda la rama de corales, hidrozoos, etcétera, son animales muy primitivos, pero que son capaces de adaptarse muy bien a las condiciones y de hecho llevan millones de años con nosotros. Bueno, con nosotros no, nosotros llegamos después, pero bueno, digamos en nuestro planeta. Los que visteis la charla de extraterrestres, esta diapositiva os sonará. Me parece que es bastante sencilla de entender dentro de lo que cabe, ¿vale? Para entender lo que son los nidarios. Nidarios son animales que, nidos quiere decir aguja, y tienen una serie de agujas o unas células que tienen agujas, y es la parte que luego al final es urticante para nosotros. ¿Qué pasa? En realidad todos son urticantes, hasta que el que menos parece. Cambia solo la potencia de esta toxina que puedan tener asociada a estos nidocistos, ¿vale? Entonces, voy a separar hidrozoos, ¿vale? Que serían todos esos hidroides. Hay algunos que son tipo más medusa, aunque se puedan parecer, como las fisalias o algunas de esas, ¿vale? Estifozoos, que son prácticamente medusas. Anthozoos, que es lo que realmente hablamos cuando hablamos de corales, y cubozoos, ¿vale? No voy a entrar mucho en el tema de las medusas, pero sí que es importante que visualicéis una medusa y algo que se parezca a un coral, ¿vale? Os he puesto algunas fotos para que podáis ver un poco la diferencia, ¿vale? Entonces, tiro por esta parte de aquí, ¿vale? Nidario. Tiene unas agujitas metidas dentro de unas células que son como un muelle y que normalmente al pasar, al rozar, al pasarles cerca, se disparan automáticamente. Eso es el principio básico de cualquier nidario. ¿Qué pasa? ¿Cómo se han separado los nidarios? Pues como, digamos, en grupos según el tiempo mayoritario que pasen en una forma o en otra. ¿Qué quiere decir con esto? Esta imagen de aquí, ¿vale? Que es muy simplona, pero hace entender muy bien qué quiere decir cuando yo hablo de pólipo, es decir, que tiene una base que está pegada a una estructura, al fondo, puede ser unida entre ellas, pero digamos tiene forma de copa de vino, para entendernos, ¿vale? Y tienen unos tentáculos que miran hacia arriba, donde la boca mira hacia arriba o hacia afuera. Y una medusa sería lo mismo de alguna manera, pero dado la vuelta, entonces se convierte en paraguas. La boca la tendría mirando hacia abajo, hacia fuera, no está sujeta a ninguna estructura, es decir, son solitarias, son flotantes. El proceso de reproducción de los corales y en general de todos los nidarios pasa por unas fases de medusa y unas fases de hidrozoo. ¿Qué pasa? Que las medusas, la mayor parte de su vida la pasan en forma de medusa y los corales, la mayor parte de su vida la pasan en forma de pólipo y los hidrozoos a medias. Creo que con eso más o menos podemos entender esta diferencia. Me olvido ahora mismo de las medusas, no hablo de ellas concretamente y me voy a centrar más en los que normalmente llamamos corales.
que serían los antzozoos, que seguramente en el cole, en algún momento, esta palabra os ha salido, ¿vale? El antzozoo prácticamente lo que tiene es una base que está unida a una estructura que ellos mismos forman y es una concatenación de pequeñas estructuras como estas, ¿vale? Que serían los pólipos. En vez de tener un pólipo solitario como sería este, tenemos pólipos unidos. Y eso es lo que forman los corales en sí, los antzozoos que conocemos de toda la vida. Si visualizáis alguno que hayáis visto, una gorgonia, un coral, lo que queráis, tiene como millones de pequeñas boquitas con muchos tentáculos. Entonces, esos tentáculos, ¿vale?, son una de las características que me va a hacer dividir los corales en sí, los antzozoos, en dos grupos, según el número de tentáculos que tienen en esa parte, digamos, alrededor de la boca. Claro, me diréis, sí, ¿y cómo me voy a contar? Bueno, pues cierto, hay veces que es muy difícil contarlos porque son muy pequeñitos, pero hay muchas otras veces que sí que es fácil de contar cuando los tentáculos son más grandes. Entonces, separo en dos grupos, esto lo que serían los antzozoos, los corales propiamente dichos, y tengo los que son con 6 tentáculos o múltiplos de 6 y los que son con 8 tentáculos o múltiplos de 8, ¿vale? Y ahí ya tenemos dos diferencias fundamentales. Los que tienen 6 tentáculos o múltiplos de 6 tentáculos serían lo que normalmente llamamos corales blandos, ¿vale? De estos hay muchos más en las zonas tropicales, pero nosotros, por ejemplo, tendríamos las gorgonias, ¿vale? Las gorgonias entran en ese grupo de hexacorales. Y lo que serían los de 8 múltiplos de 8 serían los corales un poco de toda la vida, que son pelotas grandes, con estructuras muy duras y además suelen tener un esqueleto de aragonita, que digamos es una calcita más fosilizada de alguna manera, ¿vale? Y además suelen incluir silicio comparado con las otras, aparte de carbonato de calcio. Y luego tendríamos los hidroides, que serían como el quiero y no puedo de cualquiera de las dos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan los hidrozoos? Viene a ser un poco la misma estructura que podría tener un coral, no depende del número de tentáculos y suelen tener estructuras que no calcifican, es decir, no forman estructuras duras. Si pensáis en un hidrozoo, que podría ser una hidra o podría ser algunos de los plumones esos que vemos cuando miramos algunos de los nudibranquios, que son así como más blanquecinas, son muy débiles y no hacen estructuras calcáreas, ¿vale? Espero más o menos haber dejado esto un poquito más claro, igualmente volveremos sobre ello. Y aquí meto briozoos. Veis que estructuralmente no tienen absolutamente nada que ver. ¿Qué pasa? Que como tiene flequitos y tiene tentaculitos, muchas veces crea confusión. Es una estructura súper primitiva, ¿vale? Como si fuera estilo panal de avispas, para entendernos. Son mini saquitos que muchas veces están unidos o no, ¿vale? Y sí que pueden formar estructuras duras, lo que pasa es que normalmente no son de carbonato de calcio, ¿vale? Pueden ser de otros materiales más blandos en general. Difícil comparar y saberlo hacia afuera. Es verdad, es bastante difícil, por lo tanto yo simplemente os recomiendo que saquemos una lupa y lo miremos, ¿vale? Es bastante fácil de distinguir bajo el agua, con una lupa o unos ojos muy buenos, entre cualquier cosa que se pueda parecer a un nidario de un briozoo. Pero lo tenemos que mirar de buscar estas estructuras que son como mini boquitas que muchas veces tienen como una tapa, ¿vale? Es un ser bastante primitivo en el sentido de división de reinos, pero tiene un montón de estructuras internas bastante más adaptadas y evolucionadas, ¿vale? Bien, más o menos entendida la diferencia, entramos en el juego de ir identificando y viendo qué diferencias hay a nivel interno de cada uno de estos animales, ¿vale? Todos se alimentan por filtración, ¿vale? Para eso también tienen estos tentáculos
que atraen de alguna manera la comida. De hecho, si lo pensamos, cuando vamos a una inmersión que es bastante turbia, lo normal es ver todos los corales y las gorgonias bien abiertas, ¿vale? Parece como que les han dado un chute eléctrico y están súper pomposas, súper abiertas y en acción. Prácticamente esto es porque a ellas les interesa atrapar el máximo de comida, que es materia orgánica disuelta, la mayoría, y entonces normalmente están en posiciones contracorriente y en el momento en el que el agua está un poco más turbia es el momento de la self-esteem, ¿vale? Muchísimos viven en simbiosis, es decir, de mutuo trabajo, ¿vale? De mutua ayuda, con algas. Entonces, el hecho de tener este alga incorporada dentro de su tejido, de sus tejidos, el alga está protegida y tiene una parte húmeda, que es la que le hace falta, y el coral recibe también una alimentación extra. ¿Por qué es importante? Y dices, bueno, pues qué bien, se ha adaptado, qué guay, tal. Perfecto, pero si os acordáis, por ejemplo, de todas las mortalidades de masa que ha habido, pues entre las más famosas, las de las barreras coralinas, que se blanqueaban, prácticamente el coral en sí sigue vivo. El problema es que todas estas algas, que son unicelulares, se han escapado de la estructura porque las condiciones no son buenas y entonces el coral se queda sin alimentación. Que si entrara otra célula de este tipo, otras algas, podrían recuperarse, pero tienen que ser algas que ya están adaptadas a ese cambio que normalmente es por temperatura o por aumento de pH. ¿Vale? Todos los nidarios, los briozoos no tanto, pero hay algunos que sí que se están utilizando para medicinas anticancerígenas. Tienen defensas químicas. De hecho, es una de las super mega ventajas evolutivas de estos animales. Si le dais una vuelta al coco, es raro ver corales sanos que estén cubiertos por otras cosas, a menos que o vivan de mutuo acuerdo o que hayan empezado a enfermar de alguna manera y entonces es cuando empiezan a ser atacados por otros animales o otras vegetales. Las defensas físicas suele ser, uno, el mal sabor, que podría ser una mezcla entre química y física, pero sobre todo la forma de esqueleto que tienen, ¿vale? Los nidarios en general, la manera de hacer esqueleto, sería como, imaginaros, una caja de bloquecitos de Lego, de formas diferentes, que queréis montar una Torre Eiffel. Pues empezaríais montando cada una de estas piececitas, unas encima de otras, ¿vale? Hasta montar vuestra Torre Eiffel. El esqueleto de los corales funciona un poquito así, ¿vale? Son un montón de espinas que encima son súper interesantes y es una manera de identificar al 100% estos animales, pero hay que llevarlos al laboratorio. Se disuelve con un poquito de lejía y vinagre y entonces encontraríamos estas estructuras para poderlas estudiar ya a nivel de microscopio. Pero, digamos, es la manera que forman esas estructuras. Entonces, imaginaros eso, si alguno habéis comido almejas, que imagino que sí, ¿qué peor cosa hay que comerse una almeja llena de arena? Bueno, pues esto es su defensa física ante la depredación, que son arenosos y saben mal. En general, no tienen lo que es un sistema nervioso tal cual, lo que tienen es un sistema de acción-reacción, ¿vale? Entonces, noto que se me acerca algo, que se me frota algo, pues entonces, zasca, todo sale hacia afuera y si se muere bien y si no, pues bueno, ya veremos y ya me gestionaré después. Tienen sistemas de atracción, es decir, esto podría ser el principio, para entendernos así a nivel primitivo, de los sistemas nerviosos, pero no lo son. ¿Y qué es? Una quimio, foto o mototaxis. Quiere decir que de alguna manera reconocen algo, si es químico, una concentración química alrededor, si es foto es de luz o si es moto de movimiento y reaccionan a ello. Puede ser acercándose o alejándose, pero
digamos que tienen esta capacidad sensitiva un poco particular. No tienen en sí un sistema digestivo, prácticamente lo que hacen es lo que entra pasa por todas las estructuras que se unen entre ellos y son coloniales y se van digiriendo porque hay unas células ahí y se va repartiendo todo este liquidillo entre las diferentes células. Y una característica súper importante de estos animales en general son la capacidad de totipotencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que sus células, con un estímulo, pueden volver a una célula inicial. ¿Qué quiere decir eso? Habéis escuchado todos, seguramente, el tema de los trasplantes de médula. ¿Qué quiere decir? Que estamos cogiendo células de nuestro cuerpo que no están diferenciadas, es decir, todavía no tienen una función y que con un estímulo se convertirán en una célula que tiene una función, ¿vale? Esto es súper importante porque, si lo imagináis, pues sería la manera de regenerar un cáncer, por ejemplo. Convertiría mis células, digamos, totipotenciales con un estímulo, las podría convertir en células no cancerígenas y entonces podrían estar compitiendo con las cancerígenas y desarrollar así la cura contra el cáncer o otras cosas, ¿eh? Yo he hablado de cáncer, pero es verdad que se está utilizando para muchas otras cosas. Y lo dejo ahí porque una de las cosas que se están utilizando también para el COVID son medicamentos o bien sacados o bien inspirados de briozoos y alguno de corales, pero ese no puedo asegurar, ¿vale? Reproducción puede ser asexual, interna, externa, todas las maneras que se os ocurran, ¿vale? Obviamente penetración no hay, eso por si alguno se lo estaba imaginando ya, pero podemos ser, me rompo y me vuelvo a trasplantar, esa sería, digamos, de alguna manera para entendernos la sexual. La sexual externa quiere decir, unos hacen huevos y otros hacen lo que serían espermatozoides y se encuentran en la inmensidad del mar y se juntan y entonces forman una larvita. O podría ser semi-externa. La versión hembra de este animal mantendría los huevos cerca suyo, donde los saca, y entonces son los espermatozoides los que van viajando diciendo, ah, mira, aquí está la colega, pues ahí, ¿vale? Y también forman larvas, que de ahí viene esa parte, la separación entre hidrozoos, lo que serían más antozoos, etc. Porque estas larvas, como su propio nombre indica de alguna manera, nadan. Entonces, si es una medusa ya se queda así, pero en un momento dado puede ser que se insedie y vuelva a ser medusa, o si es el caso de un coral, nadan y entonces luego se insertan en el fondo y sacan una nueva colonia, etc. ¿Vale? En el caso de antozoos, estrictamente todos tienen un ciclo vital mixto, porque todos pasan por una fase de medusa y todos pasan por una fase bentónica, es decir, en el fondo. Pero puede ser más larga o menos larga. Entonces, en base a eso, pues nos dedicamos a pensar si son más bentónicos o más planctónicos. Vale, aquí es un poco caos, ya lo sé, ¿vale? Por eso he puesto un poquito de colores. Entonces, antozoos hexacorales que tienen 6 o múltiplos de 6 tentáculos, todos esos corales blandos, ¿vale? Sería uno de estos, por ejemplo, los Parazoanthus que tenemos aquí, ¿vale? Aquí se ve muy bien, no os voy a hacer contar los tentáculos, está claro, pero que pueden estar unidos y esto sería lo que sería un tubo intestinal de alguna manera, por donde pasa la comida para repartirse entre ellos, pero que están unidos entre ellos. Tendríamos los octocorales, ¿vale? Que entonces serían los corales más en sí. Podría parecerse a cosas al coral rojo, aunque insisto que no es un hexacoral puro y duro, pero podría entrar por esa banda. Y la mayoría tienen una vida bentónica, es decir, están pegados al fondo, a una roca o a lo que sea, ¿vale? Necesitan estar pegaditos a algo para sobrevivir. Hidrozoos tenemos algunos planctónicos, como todas estas fisalias de las que hablamos hace un par de semanas, y luego todas las bentónicas, que serían pues las miriáporas, tendríamos las litocarpias, tendríamos todos esos hidrozoos
que vamos buscando mirando nudibranquios. Y luego tendríamos lo que son las medusas, que son prácticamente al 100% de vida planctónica, ¿vale? Briozoos, ¿vale? Como os he dicho, habría alguno que reconocería esta de aquí, ¿vale? Y seguro que alguno ha dicho, ah, mira, coral rojo. Pues no, ¿vale? Son estructuras erectas que sí que se parecen cuando me acerco, digamos, o no le doy mucho detalle a un coral, pero no lo son, ¿vale? Son estructuras de briozoos. Muchas se quedan enredadas en las redes cuando se tiran para arriba o se rompen de aletazos muy fácilmente, ¿vale? Y luego tenemos estas otras que son incrustantes, que aquí sí que veis más fácilmente esa estructura como de millones de saquitos. Y este es uno de los briozoos asociados a Posidonia, ¿vale? Funciones que tienen estos animales, ¿vale? Un montón de funciones, ¿vale? Esta estructura, digamos, para entendernos, podría ser con sus tentaculitos cualquier coral, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos, si viven en simbiosis, que puede ser interna o externa, eso no lo vamos a saber hasta que no sepamos en detalle de qué especie estamos hablando, pero en cualquier caso, tiene producción primaria. La producción primaria prácticamente es que da alimento para los demás, ¿vale? Es de alguna manera autótrofo. También da cobijo a muchos animales extra dentro de sus estructuras y dentro de sus tubos digestivos, entre los tentáculos, entre las ramas, etc. ¿Vale? Todo este refugio viene porque forman estructuras y al formar estructuras se consideran bioingenieros o ingenieros del hábitat. ¿Por qué? Porque me está dando tridimensionalidad, ¿vale? Entonces, al darme tridimensionalidad me permite como muchos microecosistemas en los que otros seres vivos pueden vivir. Tienen sistemas de control del metabolismo super heavy. ¿Y qué quiere decir con esto? Que tienen funciones que no son por tejidos, sino que son células que controlan que esto funciona así o esto no funciona así, ¿vale? Es como si fueran un montón de vecinitas llamándose a la puerta diciendo, ahora tú abres la ventana, ahora tú cierras el no sé qué, ¿vale? Obviamente, al filtrar nos está limpiando lo que es el agua, por lo tanto lo podríamos encontrar y considerar como un limpiador. Al estar en este proceso de estar filtrando, que filtra para comer y para digerir, sobre todo si no tiene algas asociadas, pero si tiene algas asociadas es el mismo caso, lo que están haciendo es, por un lado, secuestrando CO2, ¿qué quiere decir eso? Está limpiando el mar de CO2, de todo ese CO2 que nosotros echamos como humanos, nos lo está limpiando, por lo tanto, bastante importante a nivel de mantenimiento del equilibrio del planeta. Pero además, como utiliza carbonato de calcio o carbonato de silicio o fosfatos y nitrógenos, lo que está haciendo es incorporar al ecosistema lo que necesita. ¿Vale? Entonces, por un lado, estoy montando una estructura que es dura, pero por otro lado, pues si hay un exceso de nitrógeno, lo puedo estar echando hacia afuera o me lo puedo estar secuestrando para que no esté disponible para todos y entonces crear un proceso de eutrofización, que es lo que normalmente encontramos en los lagos llenos de algas que están muy verdes y tal, ¿vale? Y que suele ser el paso previo a tener una anoxia, lo cual, como sistema vital que tenemos basado en el oxígeno, no nos viene nunca bien la falta de oxígeno, ¿vale? Por otro lado, obviamente son alimento de otros seres vivos, sobre todo animales, que esto es parte del ciclo puro y duro, pero sobre todo lo importante que a nosotros, de alguna manera como humanos que somos egoístas, nos interesa mucho el hecho que todo este sistema de control del metabolismo, lo que os decía de las vecinas entre casa diciendo tú abres la ventana, tú cierras no sé qué, ¿vale? Son metabolitos que utilizamos nosotros los humanos en medicina, que nos han servido durante un montón de años, pues, por un lado, antivirales, ¿vale? Por otro lado,
nos han servido en estructuras, digamos, de cicatrización, en cremas de cicatrización. Nos han servido en harinas, de alguna manera, que se meten dentro de las pastillas como coagulantes. Cuando alguien tiene problemas digestivos, muchas veces se les da polvo de coral. ¿Por qué? Porque son como mini piedras, hacemos como las gallinas, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las funciones que tienen, ¿vale? Voy a parar un momento, ¿vale? Porque os pondré la segunda ID, por si acaso nos quedamos a medias, que es probable. Os la dejo aquí y así la podéis copiar para mirarla y sigo. ¿Alguien ha levantado la mano? Bueno, sigo un momentito y me lo preguntáis en la siguiente, ¿vale? Porque nos quedan 4 minutitos y aprovecho por ahí. ¿Vale? Por lo tanto, quiero insistir en la súper mega importancia de los corales, ¿vale? Muchas veces en Mediterráneo, que somos un poco ceporrillos, no le damos importancia o decimos, no, en el Mediterráneo no hay, sí que hay corales. Otra cosa es que, bueno, pues no son tan alucinantes ni forman estructuras tan bestias como pueda ser en la barrera coralina, pero son súper importantes y además son súper sensibles al cambio climático y a otras circunstancias que os hablaré ahora, ¿vale? Entonces, os he hablado de estos modos de vida, digamos, de alguna manera que tienen unas defensas químicas que les sirven, claro, a ellas les sirven para vivir, a nosotros lo que pasa es que nos aprovechamos de ellas porque somos así. Texturas todas las que se os ocurran, duras, blandas, a forma de ramas, a forma de abanicos, a forma de pelotas, a forma de lo que se os ocurra, ¿vale? Pueden ser más duros o menos duros, lo más probable es que todo lo que son hexacorales, ¿vale? Serán bastante más duros, porque, digamos, la estructura que tienen es la de coral de barrera, para entendernos así, y lo que son los hexacorales, los octocorales son más blanditos en general, ¿vale? Os enseño aquí un par de fotos, ¿vale? Que viven en simbiosis. Cuidadito con lo que os dije antes, de que si no están enfermos no les crece nada encima. Bueno, tenemos que verlo, ¿vale? En general es verdad, pero si yo soy capaz de hacer simbiosis con otro animal, con una gamba, pues obviamente veré la gamba. En este caso, por ejemplo, es con unas astirias, es una mezcla entre simbiosis y parasitismo, dependiendo de las condiciones ambientales que haya. En este caso es con una esponja, ¿vale? Utilizo la esponja como estructura que me protege y así no me atacan, ¿vale? Los peces loro en este caso. Y obviamente, si veis esta foto de aquí, ¿vale? Que parece un pez, y de hecho lo es, pero todo lo que tiene detrás es un coral, ¿vale? Viven en mimetismo, pero forman unas estructuras que permiten que otros animales vivan en ellas. Esta es una acrópora, ¿vale? Es el clásico dibujito de un trozo de barrera, pero nosotros lo podemos transferir a la parte mediterránea, sobre todo si os habéis fijado alguna vez en las partes más oscuras, las cuevas, tienen estructuras que pueden llegar a ser súper parecidas a esto. Es verdad que el Mediterráneo de alguna manera está no tan basado en las estructuras que hacen los corales, sino que son unas algas coralígenas, de ahí viene el coralígeno, que es como uno de los ambientes más interesantes que hay en el Mediterráneo. Pero sobre ellas, digamos, con el mismo principio que haría una barrera de coral, ¿vale? Y estas ventalinas, que algunas pueden llegar a ser muy grandes y obviamente tener un tamaño tan espectacular que albergan de todo, ¿vale? Problemas prácticamente con los corales. Pues durante años y años y años se ha pescado con dinamita en las zonas tropicales. Las redes son una brutalidad, ¿vale? Todas esas redes que se quedan flotando por ahí, no solo para corales, sino para todo, pero el problema principal es que arrancan de cuajo donde se enganchen. Y si lo pensáis, pues claro, una gorgonia, por ejemplo, tiene millones de ramitas en las que millones de trocitos de red se pueden enganchar y entonces en el momento en el que yo tiro, chao pescado.
¿vale? Importantísimo también tener en cuenta que no todas las redes se pueden sacar, porque a lo mejor hago más daño que lo que voy a ayudar, y entonces hay que tener y hacer una evaluación que a lo mejor simplemente con cortarla ya me basta, bueno, me tendré